Bien, bueno, la idea hoy es arrancar con dos temas que relacionan ya a nivel de lo que podemos hablar de microgestión. Nosotros venimos haciendo abuelo de pájaro, digamos, desde lo más arriba y haciendo un zoom hacia lo más local, como decíamos siempre, las cuestiones de la macro, la meso y la microgestión. Podríamos definirlo como las relaciones que se establecen entre el Estado y el pueblo en las formas de organización de su sistema de salud, las formas en que el sistema de salud a su vez se organiza hacia el interior y las relaciones que se establecen entre las comunidades. Y ahora vamos a empezar a trabajar, si bien algunos puntos hemos ido tocando, y van a ver que como decimos siempre, todo tiene que ver con todo y atraviesa la temática de la gestión de servicios de salud, nos vamos a ir haciendo foco ya hacia lo que es la relación entre el sujeto individuo, el sujeto familia y el trabajador de salud y el equipo de salud, digamos, de cómo esta relación macro se ha ido acercando hasta poder empezar a ver cuáles son las herramientas de trabajo y las herramientas de organización que se dan en esta relación que se establece entre el trabajador de salud y el sujeto receptor de cuidado. Digamos que puede ser a través de un trabajador, un individuo o un equipo, una familia. Acá vamos a ver y vamos a describir en realidad nosotros cuando hicimos la organización de las presentaciones, este es un módulo como les decíamos al principio que atraviesa y contiene mucho de lo que ya fuimos dando. eh, Tratar de ir dándole una organización para que pueda tener algún un criterio que pueda ser más lógico a la vista. Pero en realidad es muy difícil porque cada uno de los puntos que planteamos en la organización se tocan muy cercanamente. Hay muchas cosas que van a ver que se repiten con lo que ya vimos y otras que vamos a volver a repetir parcialmente o tocando lateralmente a lo que vamos a ver hoy. La idea es que podamos trabajar las definiciones sobre una lógica de trabajo en equipos matriciales de referencia y apoyo especializado y algunas definiciones relacionadas a la construcción del vínculo, digamos, qué es este aspecto vincular. Y empezar a definir algunos términos que tal vez usamos con frecuencia, pero no siempre me parece que cuando lo decimos refleja en realidad lo que estamos haciendo. Eh, Una de las primeras cosas que queremos ver es esto, hacer un planteo acerca de lo que nosotros denominamos dispositivos. No hemos escuchado muchas veces la cuestión del término dispositivo como una figura de disponer o de disposición o de bueno, un montón de formas de acepción de la palabra dispositivos y no todos aquellas estructuras organizacionales al interior de un efector de salud o de un equipo de salud podrían definirse realmente como un dispositivo. Los dispositivos tendríamos que entender como tales aquellos que aparecen como la combinación de recursos variando todos los disponibles que alteran el funcionamiento organizacional, pero que no son la parte dura de la estructura organizacional. Todo aquello que nosotros logramos poner en marcha y en funcionamiento que transversaliza, atraviesa, combina recursos, pero de una lógica no estructural, ¿sí? No departamentalizada al estilo taylorista o fayolista. ¿Sí? Son artificios o son mecanismos que introducimos con el objeto de instaurar o de poner en marcha procesos nuevos, algunos programas asistenciales. Pretendemos a través de dispositivos modificaciones en la cultura institucional para reforzar o para alterar algunos valores. Cuando abramos el debate van a ver que hay un montón de ejemplos que podemos nombrar. Digo, el dispositivo de obesidad mórbida pensado para transversalizar la atención dentro del hospital Iturraspe, por ejemplo, o el que están trabajando con el tema de la
atención de los pacientes con hipoacusia son precisamente esto, ¿no? Cómo nosotros, a partir de pensar estas herramientas de construcción diferentes a las estructuras habituales, logramos empezar a discutir formas diferentes de trabajo. Obviamente que el estilo de gobierno y la estructura de poder que están dentro de las organizaciones condicionan y determinan comportamientos y posturas. Todos los sistemas de poder, los sistemas de organización extremadamente verticalizados, con una toma de decisiones centralizadas, tiende a estimular la falta de compromiso, la alienación de la mayoría de los trabajadores. Esto ya lo vimos, básicamente porque dijimos, una de las cosas que más atenta o que más produce alienación del trabajador es escindirlo del proceso de decisión. Cuanto más alejo a las personas del trabajo, digamos, o de la decisión de su propio trabajo, más alienada va a estar ese trabajador. Un proceso de trabajo centrado en procedimientos y no en la producción de salud tiende a diluir el compromiso de los equipos de salud con los usuarios. Esto también lo vimos cuando definimos trabajo vivo, trabajo muerto, ¿no? La diferencia entre producción de cuidado y procedimiento puramente técnico. La organización real de una institución o un modo de producción de servicios de salud no son obra de la casualidad. Esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? Decía, no, no fue magia. En realidad, lo que queremos representar con esta frase es que más allá de lo anárquica que parezca la organización, de lo extremadamente heterogéneo y verticalista, o de los supuestos déficits de conducción que puedan tener todas estas estructuras que parecen, vuelvo a insistir, a veces desgobernadas, en realidad toda esta conjunción de cosas son parte de los intereses, las directrices, las formas de mando y los valores que determinan una época y un contexto. Como decíamos, hospitales basados en un modelo curativo, hospitalocéntrico, cuya organización fue pensada en el auge del taylorismo, copiando los modelos de industrialización de principio del siglo pasado, obviamente hoy van a mostrar organizaciones, digamos, que reflejen ese modelo y un modelo de esa época. Entonces, podemos pensar o podemos imaginarnos o crear dispositivos nuevos para los servicios de salud que empiecen a pensar este concepto con el que titulamos esta discusión, equipos de referencia o el apoyo matricial. ¿Qué hablamos de matricial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de equipo de referencia? Y en realidad lo que estamos pensando, o lo que han pensado los autores, no me quiero atribuir eso, por favor, lo que han pensado los autores, es entrar a pensar un reordenamiento del trabajo en salud según la directriz del vínculo terapéutico entre equipo de profesionales y usuarios que estimulara la producción progresiva de responsabilidad en la coproducción de salud. O sea, cómo empezar a pensar la construcción de esta relación que se establece entre los profesionales, los trabajadores, los usuarios, las familias, en términos de lo que denominamos vínculo terapéutico. ¿Sí? En la medida que nosotros podamos pensar este reordenamiento, podremos empezar a pensar patrones diferentes de responsabilidad para la coproducción de salud, que son precisamente esto, ¿no? Responsabilidad y en coproducción. Usuario, familia, trabajador, equipo, en conjunto, ida y vuelta, y no ni unidireccional, solo el equipo como un mandato a cumplir, ni órdenes exclusivamente verticales. Antes de seguir con esto, yo me voy a tomar una licencia y voy a adelantar alguna parte de lo que teníamos previsto charlar en la anterior, ¿sí? Que es precisamente dar 2 o 3 puntos de vista acerca de lo que hablamos de la construcción del vínculo. Por esto,
Hay alguien que dice que no tiene sonido. ¿Hay alguien que no tiene sonido? ¿Puede ser? Bien, no, porque alguien se sumó entre el chat y aparece como título de conexión no tengo sonido. Bueno, lo que decía, me voy a tomar la licencia, adelantarme un poco para tratar de definir esto que les decía. Si bien estaba previsto charlarlo, Patricia, bien. ¿No tenés vos sonido o...? Bueno, no puedo escuchar. Patricio, ¿querés orientarla por el chat de WhatsApp a ver cuál es el problema que pueda tener? Porque acá lo que le digamos no lo va a escuchar. Y ahí me comunico. Bárbaro. Bueno, lo que decía al principio, digo, todas estas cuestiones que vamos a ir charlando de lo que es clínica ampliada, instrumentos de registro, equipos de apoyo matricial, la construcción del vínculo, terapéutica, tiene que ver precisamente con cosas que se vinculan tan estrechamente que a veces es difícil ir separándolas por temas. Pero bueno, como les había dicho entonces, estos dispositivos pensados del equipo de referencia, el apoyo especializado matricial, requieren reordenar según la directriz del vínculo terapéutico. ¿Qué es la construcción del vínculo terapéutico? ¿Sí? ¿Qué es el vínculo? La construcción del vínculo es un recurso terapéutico. Terapéutica es una palabra de origen griego que significa yo curo. La terapéutica es una parte esencial de la clínica, que estudia y pone en práctica los medios adecuados para curar, rehabilitar, aliviar el sufrimiento y prevenir posibles daños en personas vulnerables o enfermas. O sea, en términos de aquellas herramientas que están a disposición para precisamente llevar adelante lo que definimos en un principio como entendemos la salud. Digo, aquello que eh, eh, propone luchar contra las condiciones que limitan la vida, la capacidad de ser feliz, curar, rehabilitar, aliviar el sufrimiento, etcétera, es todo nuestro bagaje terapéutico, ¿sí? Que tiene que ver, como dice ahí, desde la base de una palabra griega que significa yo curo. Y en realidad esta forma de entender el vínculo como vimos cuando tratamos algunos puntos de trabajo vivo, digo, las herramientas relacionadas a la palabra, eh, la construcción del vínculo es el principal recurso terapéutico. Vamos a decirlo así, digamos, no podríamos discutirlo, pero digo, es esencial. Eh, no es pensar la clínica, digamos, esto como una cuestión solo humanizadora de la relación, sino es una forma de entender que son técnicas, las técnicas del vínculo, las técnicas vinculares que califican el trabajo en salud. ¿Qué significa calificar? Que le dan calidad al trabajo en salud. Es imposible pensar una clínica de calidad si no tenemos en cuenta los aspectos vinculares. ¿Mm? Entonces, uno de los aspectos adecuados en la práctica de una clínica con calidad es el fortalecimiento de vínculos entre pacientes, familias, comunidad
y con el equipo. ¿Mm? Vínculo también es una palabra de origen latino, la otra era griega, que significa atar o ligar a las personas. Indica necesariamente el vínculo una relación de interdependencia, relaciones de doble sentido. ¿Sí? En el caso que nos toca hoy es el compromiso que vincula a los profesionales o el equipo de salud con los pacientes, pero también el vínculo que se establece de los pacientes con los profesionales. Esto decíamos, no una relación asimétrica vertical, sino la posibilidad de una construcción conjunta. ¿Sí? Por eso es tan importante que pensar la construcción del vínculo como una movilización de los usuarios y del equipo. Del lado del paciente, el vínculo se constituirá solo cuando el equipo puede contribuir a la defensa de su salud. Digamos, cuando la comunidad entiende que desde el equipo de salud, desde la institución de salud, desde el trabajador que tiene enfrente, hay una capacidad de alojamiento, hay una capacidad de respuesta, este vínculo se va a poder empezar a constituir. Del lado de los profesionales, del lado del equipo de salud, la base del vínculo también se ancla en el compromiso con la salud de aquellos que lo buscan o que son por ellos buscados. O sea, como nosotros también entendemos en este ida y vuelta de este trabajo que al otro le importa lo que uno hace. A mí me importa lo que hace la comunidad y la respuesta que tiene a los cuidados que yo puedo otorgarle como equipo y viceversa, la de parte de la comunidad sentir que el equipo tiene capacidad de alojamiento. La construcción de este vínculo o el vínculo entendido en estos términos depende mucho en que los equipos de trabajo se responsabilicen del conjunto de personas que viven en una microrregión. Y depende también del modo en que se encargan de cada caso específico que necesite una atención singular. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros siempre pensamos que, debo hacer un reduccionismo rápido, digo, si nosotros como equipos de primer nivel de atención deberíamos luchar por alguna cuestión que organice nuestro trabajo, una de las cosas, nuestra bandera principal debería decir ascripción. Digo, es imposible pensar la relación vincular con una población no conocida, con una población con un equipo que solo trabaja la demanda y que en realidad no tiene la capacidad de conocer la población a cargo. Digo, el establecimiento del vínculo que ata el recurso terapéutico más importante y nos permite desarrollar herramientas de apoyo matricial y todo lo que vamos a ir desarrollando, digo, depende necesariamente de que esto se genere en términos de una microrregión con una población conocida, donde además nosotros tengamos la capacidad de ver la necesidad del caso individual. Un doble movimiento, compromiso bilateral, en el caso de los profesionales con la salud de una comunidad y con la salud individual de aquellos más vulnerables. Bien, esto lo vamos a pasar porque después lo vamos a ver siempre un poquito más rápido, no me quiero desviar tanto del tema, pero quiero darle algún ejemplo como para que podamos ver. En términos de las prioridades, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto en la práctica? ¿Esto existe en términos de pensarlo solo en una lógica discursiva florida y muy brillante o en realidad tiene asidero técnico o digamos asidero terapéutico práctico? Y en realidad sí, porque digo, si nosotros pensamos o empezamos a pensar la propia atención de todos los días a demanda hacia la gente que nos viene a ver, como la posibilidad de empezar a pensar esto en términos de quién necesita más de nuestro cuidado y poder hacer una división clara de esto, digo, empezar a separar las personas que merecen una atención especial y empezar a diagramar un proyecto terapéutico con ellos es empezar a hacer esto realidad. Por ejemplo, alterar las reglas para derivar al especialista o para exámenes de media complejidad,
por ejemplo, aceptar solamente casos con hipótesis diagnóstico y evaluación de riesgo. Bueno, todo un montón de herramientas que vamos a ir viendo en términos de cómo nosotros podemos ir estableciendo herramientas de clínica ampliada, herramientas vinculares, en la medida en que podemos empezar a pensar formas distintas de organización al interior de cada servicio. Bien, cuéntenme cómo estamos hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy muy disperso, muy rápido? Bárbaro. Bueno, dos votos Sí, por positivos. ahora todo muy bien. Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos entonces. Como decíamos, volvemos para atrás. Estos dispositivos nuevos requieren de entender lo que hablamos de vínculo terapéutico, ¿sí? La reforma y la ampliación de la clínica y de las prácticas de atención integral de salud dependen básicamente de la institución de nuevos, o sea, de instituir, de poner en funcionamiento patrones diferentes de relación. ¿Mm? Y uno de estos patrones diferentes de relación es empezar a pensarnos como la construcción de equipos de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, en un centro de salud se montan equipos de salud de la familia, un médico, un enfermero, admisionistas, o equipos de salud de la infancia, por ejemplo, pediatras o enfermeros, de salud del adulto, clínico, enfermero, un geriatra, ¿sí? Y de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenga, se redistribuyen estos equipos, en los cuales además podría contar también con asistentes sociales, psicólogos, ¿sí? En función, obviamente, de la organización que el dispositivo nos permita construir, ¿sí? La idea es que estos profesionales integren el trabajo de un determinado número de equipos referencia que su trabajo fuese considerado prioritario o necesario. Esto lo hablamos cuando, por ejemplo, nosotros tenemos dos médicos, dos enfermeros y un solo asistente social. Entonces vamos a constituir equipos de referencia con un médico y un enfermero y el asistente social va a pivotar de acuerdo a la necesidad referenciado entre uno y otro equipo. ¿Mm? Por ejemplo, decíamos, un psicólogo o un nutricionista podrían supervisar y apoyar el trabajo de 4 o 5 equipos de referencia de salud de los niños o de la familia. Por ejemplo, en un hospital de día o en centros que tienen atención prolongada a lo largo del día, pero solamente ambulatorio. También, que es un poco lo que hoy está atravesando la organización, y por lo menos es lo que creemos que va en camino, de lo que va a ser el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de la ciudad de Santa Fe, que empezar a pensar equipos de referencia multiprofesionales con 2 o 3 profesionales organizados conformes objetivos, características de los usuarios y responsabilidad de cada uno de estos servicios. ¿Mm? ¿Cómo funcionan estos equipos de referencia? Bueno, esto es lo que decíamos recién. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener más claro y que en realidad es la llave de organización del sistema es pensar la posibilidad de nominalizar los pacientes que tenemos bajo responsabilidad. Entonces, cada equipo de referencia, para poder establecer este vínculo terapéutico, tendría que tener bajo su responsabilidad un conjunto de pacientes adscriptos, según su capacidad de atención y la gravedad de los casos. ¿Mm? Una observación importante que altera la tradicional noción que nosotros tenemos, y es muy interesante esto, lo vamos a ver en el debate, ustedes van a ver incluso, de hecho, muchos de los problemas que trabajamos durante el curso, ustedes hacen mención a la referencia y contrarreferencia como uno de los principales problemas. No, yo lo mando al especialista, pero el especialista no vuelve,
del especialista no me manda nada, no me dijo qué le dio, y yo tengo que andar adivinando con los medicamentos, entonces falta contrarreferencia. Y de hecho, cuando uno se reúne a trabajar a veces con los especialistas de los hospitales, ellos mismos te dicen, no, pero a ver, si a mí me mandan los pacientes pelados, no sé ni lo que le están dando, viene solo, cae en la ambulancia, no tiene ni un solo papelito, etcétera. Y por esto el término dispositivo. Cuando nosotros ponemos bajo el juego de equipos de referencia, la referencia y contrarreferencia clásica, como nosotros la entendemos, desaparece. Porque ya el paciente no deja de ser un paciente enviado a la deriva, derivado, puesto a su suerte a ver quién lo recibe del otro lado, sino que empieza a ser dentro de este equipo de referencia toda la circulación de los distintos niveles de atención que el paciente requiera. Por lo tanto, una vez que está referenciado a un equipo, nunca deja de ser usuario de ese equipo. Por lo tanto, no pierde la referencia, no pierde, si esto lo podemos ir construyendo, obviamente, estamos siempre, digamos, en el paraguas teórico, no pierde el vínculo con ese equipo. ¿Mm? En este sentido, no hay una orientación dirigida, sino que en realidad lo que nosotros se propone es cómo pensar proyectos terapéuticos que no son solamente aquellos que piensan los equipos de referencia, sino todos los trabajadores involucrados en el cuidado de esa familia, comunidad o persona. En realidad acá estamos más que nada refiriéndonos a sujetos, a personas, ¿sí? Pero la responsabilidad principal por la conducción del proyecto terapéutico, más allá de las relaciones al interior de cada equipo que se vayan estableciendo, nunca se pierde. Nunca el equipo de referencia, pensado en estos términos, deriva al paciente. Bien, esto lo que repite un poco lo que estamos diciendo. Si fuéramos un hospital, por ejemplo, cada enfermo tendría su equipo de referencia y hay una red de servicios matriciales de apoyo a los equipos dentro de cada efector. Ahora ya vamos a detenernos un poco en eso. ¿Sí? Yo no, la verdad que no recuerdo si lo mencionamos más adelante, pero tal vez para ir clarificando un poco, vamos a contar desde dónde surge esto. Esto surge, digamos, como idea a partir de la atención de los pacientes en Brasil que eran portadores de HIV o estaban con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en realidad, frente a un problema que era muy común y que sigue siendo muy común en muchos hospitales, de lo que es la pérdida del paciente. En realidad lo que pasaba es que el paciente tenía que pasar a, al infectólogo, del infectólogo lo derivaba al clínico, el clínico le pedía los análisis, lo derivaba al bioquímico para que le haga los laboratorios, después con los laboratorios volvía a otro infectólogo que no siempre era el mismo, después el infectólogo lo mandaba a la farmacia para retirar la medicación y después el clínico para controlar el efecto de la medicación y de paso al psicólogo. Y en realidad había un montón de compartimientos estancos por el cual el paciente iba derivado circulando. Y obviamente, y lo que pasa en una lógica de organización así departamentalizada y vertical, en el medio muchos pacientes se van perdiendo. ¿Por qué? Porque al ser un tipo de rueda continua al estilo Fabril, el que se cae de la cinta se queda fuera. Entonces, porque ya se perdía un turno, ya el otro turno no lo conseguía, para conseguir turno con el infectólogo tenía que volver al clínico, el clínico para darle turno tenía que venir con el laboratorio, el bioquímico no le daba los análisis porque el médico no se los había pedido. Entonces, la tasa de abandono que se producían en estos dispositivos era enorme, enorme. Incluso datos de que solo el 40% de los pacientes que entraban en estos sistemas de cuidado quedaban bajo tratamiento y el 60% se perdían. Y había los recursos, digamos, había infectólogos, había clínicos,
y estaban todos como cada uno, como si en un tubo de ensayo tenemos todas pelotitas rojas, en otro tubo de ensayo todas pelotitas amarillas, todas pelotitas azules, y en realidad lo que empezaron a ver era que si empezaban a poner en acuerdo de trabajo a estos distintos profesionales y en vez de poner a las personas a circular de tubo de ensayo en tubo de ensayo, se mezclaban estas pelotitas y en quedaban tubos de ensayo con una pelotita de cada color. En realidad el paciente no tenía que volver a irse, sino quedaba en ese mismo tubo, digamos, tratando de ser gráfico. O sea, en la medida que se empezaron a combinar las especialidades y las profesiones, y ya no había un servicio de clínica, sino un clínico, un infectólogo, un farmacéutico, un bioquímico, un psicólogo, trabajando en conjunto y con una nominalización de los pacientes, con una distribución diferente de los mismos recursos, empezaron a ver que la tasa de abandono disminuía drásticamente, drásticamente, porque ya no solo se establecía un vínculo entre el profesional y el paciente, en términos de conocimiento, saber dónde encontrarlo, horario de atención, digamos, métodos de comunicación, sino un vínculo entre los propios trabajadores y entre el propio equipo que hacía que pudieran pensar el proyecto terapéutico en conjunto con el paciente de una construcción mucho más sólida que solo ver el papelito de derivación que venía del otro especialista, que muchas veces ni siquiera habían podido hablar nunca del mismo paciente. Bueno, me parece que el ejemplo basta como para graficarse de cuál fue la diferencia fenomenal que se produjo en los pacientes portadores de esta enfermedad y con tratamiento, a diferencia de aquellos que siguieron en otros hospitales teniendo toda esta proyección lineal. A partir de esta experiencia que se produce en Brasil, empieza a desarrollarse toda esta teoría, por eso empieza a hablar de que la organización de apoyo matricial, la forma de entender a las especialidades como un apoyo a las referencias dentro de los proyectos terapéuticos, mejora enormemente el vínculo, por lo tanto la terapéutica, y aparte mejora los niveles de responsabilidad de los equipos y por ende disminuye muchísimo todo lo que relaciona la alienación del trabajador. Digamos, estos puntos que parecían tan sueltos, en realidad se van teniendo efecto múltiple. Digamos, de la organización matricial y de equipos de referencia a partir del proceso de ascripción, empieza a ser una herramienta que va, en cierta manera, resolviendo muchos más problemas de los que para que se había pensado. Bien, dijimos esto, también, bueno, estos mecanismos permiten a los profesionales que combinen de forma más libre el trabajo con los usuarios adscriptos, con espacios en que podrían dedicarse a actividades que sean más de su gusto. Digo, esto en realidad también pueden tener una flexibilidad relacional en términos de horarios de atención, de cómo se combinan las consultas, tal vez ya el clínico y el infectólogo pueden estar atendiendo juntos a un grupo de pacientes cuando la cuestión del tratamiento lo amerita, a 4 o 5 pacientes al mismo tiempo y poder tener actividades que son superadoras de la consulta individual. Bien, bien, ¿cómo estamos hasta ahora? Sigo por ahí, creo que bien. Bien. Bien, Eh, bien, claro.
¿Cómo pueden ir construyéndose o cómo se pueden pensar estas agrupaciones, digamos, adscriptas a un equipo? Bueno, hay varias formas en las cuales uno puede pensar, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajando en un centro de salud en el cual tenemos una lógica de atención a demanda, el médico atiende por su lado, la enfermera por otro lado, bueno, y decidimos empezar a pensar cómo reacomodarnos. Entonces, bueno, en el centro de salud hay 3 médicos, hay 3 enfermeras, ¿por qué no constituimos 3 equipos de adscripción? Y en la medida que la gente viene a demanda del centro de salud, nosotros vamos viendo cómo los empezamos a adscribir a cada equipo. Es decir, mira, ya no vengas a cualquier profesional al centro de salud, sino Gustavo con María van a ser los que de ahora en más lleven adelante todo el proceso de atención. Y esto puede hacerse a partir de los propios usuarios, y por eso dentro del equipo el proceso de admisión es tan importante. Esa admisión es quien recibe al usuario o lo reorienta dentro del equipo, en términos de decir, bueno, ¿cuál de estos equipos preferís? O también desde el propio equipo, en términos técnicos, en decir, bueno, ¿no? Por ahí hay 3 médicos generalistas, pero por el tipo de problema, por la orientación de profesional, por el tipo de contención que el profesional puede brindar, para este problema es mejor que lo siga este equipo y no otro. O sea, un criterio pensado desde el equipo y criterios pensados desde la comunidad. También puede pensarse una distribución igualitaria, es decir, bueno, la mitad del fichero para cada uno. La idea siempre es que la composición de los equipos de referencia sea más o menos homogénea, que no tengamos equipos de referencia que porque son contenedores, porque tienen buena llegada con las familias, tengan 800 familias adscriptas, y otro equipo porque en realidad incumple con su horario, va a un centro de salud, a 5 centros de salud al mismo tiempo, o porque su trato no es de lo más amigable, en realidad tiene 2 equipos, tiene 2 familias a cargo. O sea, en realidad también hay criterios de organización que redistribuyen el trabajo de forma más homogénea. Bien. El sistema de referencia facilita el vínculo. La definición más clara de responsabilidades facilita el trabajo interdisciplinario. Y el proyecto de terapéutico, ¿sí? Es de responsabilidad de todo el equipo de referencia, no solamente como una cuestión meramente médica, digo, y esto quienes más lo tienen que aprender son los médicos, somos los médicos, esto tanto cuando se hace el diagnóstico como el tratamiento, ¿sí? Esta cuestión o esta división de lo que es exclusivamente médico, como que lo asistencial curativo está reservado a la decisión médica, en realidad, cuando hablamos de proyecto terapéutico, esto entra en crisis. Esto y este mecanismo estimula una dinámica de trabajo, lo que les contaba recién, dentro del equipo, que es fundamental, que es estimular o obligar al proceso comunicativo, porque necesariamente como equipo de referencia, un profesional depende del otro, un trabajador depende del otro, para que el trabajo sea llevado adelante con éxito. Digo, para cumplir los objetivos de trabajo, ya no lo podemos hacer de manera individual, sino que al constituirnos como equipo, esta responsabilidad circula y como les contaba en el ejemplo anterior, se establecen vínculos diferentes al interior del propio equipo, o dinámicas diferentes. Bien, entonces podemos pensar una matriz de organización con la siguiente horizontal, ¿sí? Con la siguiente orientación, perdón. En el eje vertical, en el sentido vertical, es cómo podemos preparar equipos de referencia, ¿sí? Y desde el horizontal o las líneas de apoyo matricial, ¿cuáles son los profesionales de los cuales disponemos, con qué actividades puede hacer cada uno para poder pensarlo como herramientas ofrecidas para cada equipo de referencia, ¿sí? Equipos de referencia tomando familias a cargo y equipos de apoyo matricial tomando equipos de referencia a cargo.
Sí, esto lo reviso un poco a ver si se entendió bien. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de equipos de referencia, repasamos un médico, una enfermera, trabajando con un número X de familias a cargo. Sobre esas familias se establece el vínculo terapéutico, el seguimiento y determina cuáles son los casos que requieren un apoyo especializado. Ese apoyo especializado, un psicólogo, un especialista médico, vamos a decir un cardiólogo o un kinesiólogo, digamos por ahí la intervención de alguna práctica especializada o algún estudio especializado, hacer una audiometría, eh, nos pone en juego esta lógica de apoyo matricial, digamos, de disponer como equipo de cuáles son los profesionales de los cuales nosotros disponemos, con qué capacidad técnica, a los cuales nosotros podemos convocar de acuerdo a la necesidad de nuestra población. Estos equipos son los equipos de apoyo matricial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son una matriz horizontal y nosotros como equipo de referencia los convocamos para, digamos, en función de lo que la comunidad que tenemos a cargo necesite. ¿Mm? Y esta utilización de estas actividades o estas capacidades que los equipos de apoyo matricial tienen requieren además de todo lo que hablamos, vínculo y trabajo en equipo, de una coordinación del terapeuta de referencia, del profesional que ofrezca esta actividad matricial y del propio usuario. ¿Sí? Digo, esta es la diferencia entre pensar, te derivo al hospital para que te vea un cardiólogo, de pensar, yo, equipo de referencia del centro de salud, mi cardiólogo de apoyo matricial y que sabe hacer electrocardiograma y que tiene el equipo para hacer estudio, es Patricio, entonces decir como equipo a Patricio, necesito que veas a Juan, necesito que evalúes a Juan. Y, o sea, la diferencia de pensarnos desde la modalidad de derivación totalmente anónima a una práctica individualizada de recursos matriciales. Bien, y este sistema que combina método de referencia, ¿no?, con una oferta horizontal de servicios, permite valorizar todas las profesiones de salud. Cuando nosotros trabajamos en estos modos, ya no hay uno más importante que el otro en términos de, no, acá está el súper especialista escondido en el hospital, el gran doctor, digo, o aquellas profesiones que sobresalen por encima de otro, porque precisamente lo que decíamos antes, requieren necesariamente del trabajo integrado para que se lleve a cabo con éxito. ¿Sí? Ya sea conservando la entidad de cada una de ellas, como logrando impulsarlas por encima de un modelo burocratizado, ¿sí?, típico del modo tradicional de organizar los servicios de salud. O sea, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos con la doctora Débora Ferrandini, el proceso de lo que se llamó clinicalización, en realidad era la construcción de equipos de referencia de medicina interna al interior del Hospital Cuyen, una de las cosas que pasó, que después, bueno, haremos historia de cómo fue el proceso posterior, pero una de las cosas que pasó fue la revalorización de los médicos internistas, que ellos mismos se pensaban como los que iban a tapar los agujeros, de cuando los otros especialistas lo llamaban, los propios médicos contaban de cómo los residentes de otras especialidades en realidad habían salido totalmente del centro de la escena. Y cuando se empieza a trabajar y se les propone, una de las cosas que pasó, eh, yo creo que estaba estimulada para que pase, pero que tal vez pasó, a ellos les pasó sin darse cuenta de tanto, fue precisamente que recuperaron el rol primordial que el médico internista tiene al interior de los servicios. Y ya él dejó de ser el médico clínico, el último, el que hacía de todo, el que era, para ser el responsable del seguimiento
y el que fuera el que decidiera la convocatoria de los especialistas y no al revés. Y esto es importante porque digo, por ahí nosotros también en la construcción de estos modelos al interior de nuestros propios equipos de trabajo, estamos revalorizando incluso muchas, eh, no solo profesiones, personas. Estamos revalorizando también muchos aquellos que se sienten ocultos atrás de su propio trabajo, de lo que entienden su propia incapacidad de resolver problemas, ¿no? Por eso este tipo de modelos apunta tanto contra la alienación, digamos, ayuda tanto a combatir la alienación, precisamente por la lógica de responsabilización de todos. ¿Mm? Bueno, esto también lo habíamos visto cuando dijimos transdisciplina. Bueno, esto ya es mucho más complejo, muy difícil de ser eh, evaluado, digamos, esto también, ¿no? Lo que decíamos, la capacidad de aprender y hacer como un continuo es importante entre lo que tiene que ver con el vínculo entre los equipos, ¿no? La capacidad de la ruptura del encierro hacia el conocimiento duro, exclusivamente disciplinar. Bueno, esto ya lo vamos a pasar rápido porque ya lo hemos hablado en disciplina, interdisciplina. ¿Mm? Bueno, esto lo podemos repasar rápido, pero esto lo vimos cuando vimos núcleo disciplinar, pero bueno, van a ver reflejado un montón de cosas. La estructura tradicional de los servicios de salud refuerza el aislamiento profesional, reproduce la fragmentación de los procesos de trabajo y se mantiene obviamente con una gran fuerza la hegemonía del poder médico. Digo, es muy difícil cuestionar el poder médico hegemónico en términos de organizaciones tan estructuradas. Un especialista cuando interviene lo hace de manera vertical, acciones totalmente separadas una de otras, procedimientos realizados uno al lado del otro, como los tubos de ensayo, uno de cada color. ¿Mm? Hay casi nula integración horizontal, cuando en realidad esto digamos, debería ser, como decíamos, una práctica habitual, y si lo poco que hay en realidad termina siendo el médico el único con la cuestión esta digamos, de lidiar con las especialidades, o digo, como queda todo metido dentro de la misma hegemonía médica. ¿Mm? Entonces, todo esto, especialistas médicos, enfermeros, cada uno metido en su núcleo profesional, en su núcleo duro disciplinar, con un gran compromiso de los procedimientos y poco en la construcción de salud, ¿no? Todo este proceso lleva a que la toma de decisión sobre el diagnóstico, las intervenciones terapéuticas, suele ser solitaria y muy raras veces realizada en grupo. Y en realidad, yo acá agregaría otra cosa, muchas veces lo que se hace cuando se hacen las reuniones es que el que decidió le comunique al resto, pero no decidir juntos, ¿no? Es decir, yo ya decidí y les cuento lo que voy a hacer. ¿Mm? Bueno, esto lo vamos a pasar atento a la cuestión de la hora, pero básicamente la idea es, hace una lista, después esta presentación la van a tener para poder ver, pensar todos los obstáculos que vemos en los servicios que generan todas digamos, las dificultades en la implementación de modelos que quieran romper con esta hegemonía, ¿no? Bien. em, Se me escapó la presentación. ¿Dónde estamos? Bueno, un poco la idea era repasar estos temas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de equipo de referencia y qué hablamos cuando hablamos de equipo de apoyo matricial? Esto nosotros lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a ver en términos de relación y vínculo con los
hospitales cuando pensemos o podamos empezar a discutir lo que es la lógica de cuidados progresivos, ¿no? Tiene una relación muy directa de lo que es el cuidado progresivo con la lógica de equipo de referencia. Y en términos de proyecto terapéutico, algunos otros detalles vamos a repasar cuando veamos clínica ampliada y la construcción del vínculo en la próxima presencial. Me gustaría que hagamos una rondita porque seguramente quedaron varias cosas como para discutir y charlar, una rondita de opiniones, a ver qué puede haber quedado en el tintero, qué cosa les parece que no quedó claro y tenemos que rediscutir. ¿Algún comentario? Sí, buenas noches. En realidad yo estaba pensando en la práctica nuestra habitual. Estamos trabajando mucho para lograr justamente trabajar con este apoyo matricial. Para nosotros es muy complicado porque en general lo que tenemos es una visión diferente entre el equipo de los centros de salud de atención primaria, el pensamiento de trabajo y lo que tienen lo que aquí llaman lineales, que son las especialidades que están en el hospital. La realidad que no hemos logrado mucha respuesta con respecto a esto. Sí tenemos, por ejemplo, trabajamos con apoyo matricial con una de las obstetras, ginecólogas, y eso nos da muy buen resultado, pero se nos hace muy difícil lograr con lo mismo con otros profesionales. Nosotros contamos por el momento con un solo psiquiatra y lo que intentamos es que ese psiquiatra participe con nosotros de alguna reunión mensual de equipo dedicada específicamente al trabajo de nuestros pacientes en tratamiento, y lo que generalmente sucede es que no participa, no viene, y entonces la verdad que se nos hace bastante complicado lograr este pensamiento de que es mucho mejor trabajar como apoyo matricial y en equipo. También tenemos el inconveniente que creo que aquí se ve mucho el tema del trabajo del médico hegemónico, ¿no? Esto de tener una reunión en equipo en donde el agente sanitario, el enfermero o incluso el psicólogo dan una visión de una familia o de un paciente, muchas veces no es muy bien aceptado por otro profesional. Y para nosotros es fundamental, por ejemplo, el trabajo del agente sanitario. Tiene una visión fantástica, nos abre la puerta de la casa de los pacientes, y bueno, y demás, ayuda a nuestro trabajo, pero la verdad es que es muy difícil lograr, por lo menos para nosotros, por el momento, poder trabajar así. Seguro, ese es un tema complejo, como decíamos al principio, porque rompe digo, para hacer un dispositivo tiene que ir en contra de lo que está instituido, digo, y pensar dispositivos matriciales en instituciones verticales pensadas hace 100 años, obviamente que nos plantea dificultades enormes. Por ahí una de las cosas que uno podría establecer, podría decirse de una manera, o usar,
para empezar la discusión con algunos profesionales es a partir de sus propios problemas, porque cuando en estas discusiones empezás a plantear cuál es el problema del especialista, muchas veces el planteo del especialista es precisamente la sobredemanda, que le llegan 50 pacientes que los cuales él tendría que haber visto 10, y a mí me llegan los neurólogos que te dicen que me llegan solo para hacer recetas, o porque solo les duele la cabeza, y me mandaron 50 para hacer un certificado de buena salud para la escuela. Digo, muchas veces la sobredemanda que tienen los especialistas, que es una consecuencia de su propio modelo de organización, porque en realidad la, 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 la demanda se autogenera por el modelo de atención hegemónico y vertical, muchas veces es una puerta de entrada para la discusión, porque cuando uno lo plantea en términos de organización, la demanda desorganizada, la demanda caótica, eh, se resuelve bastante, digo no totalmente, pero se reduce bastante y suele ser una oferta tentadora. Digo, cuando uno se sienta a trabajar con el especialista, bueno, vos estás con este problema de saturación y en realidad no podés tomar más pacientes porque tenés todos. Bueno, yo lo que te pido es que veas menos que antes, pero que veas los pacientes que nosotros elegimos que veas, ¿no? Digo, por ahí a veces son pequeñas estrategias que obviamente en los médicos, no solo médicos, digo, profesionales que en los cuales su, su compromiso con el trabajo realmente es nulo y en realidad tampoco están sobresaturados porque están 10 minutos en el centro de salud y se van a su consultorio, también es difícil y por ahí las herramientas ya son otras. Pero ya te digo, en general, por lo menos con aquellos en los cuales uno va seleccionando como de posible, digamos, de posible buena recepción, a veces la convocatoria desde el equipo, pensando en el problema del especialista, lo seduce como para sumarse a integrarse. No sé, Adrián, si vos querés contar algo acerca de esto que más o menos sé que tenés experiencia en la cuestión de estos procesos de equipos matriciales. Sí, buenas noches. Estaba pensando, escuchándote hablar y escuchando a la otra compañera, y a mí muchas veces no, o sea, no siempre, ¿no? Pero muchas veces nos pasó al revés, digamos. Nos pasó que pacientes que con patologías graves, digamos, que eran vistos en los hospitales de tercer nivel, yo trabajé mucho tiempo con pacientes con leucemia, y también bastante tiempo con pacientes oxígeno dependientes, nos costaba mucho que estos pacientes sean referenciados en el centro de salud de su área geográfica. Generalmente eran pacientes que ya estaban referenciados con algún especialista, en el caso de los leucemias, bueno, los centros oncohematológicos y demás, pero a nosotros nos interesaba que haya alguien que cuando ese paciente estaba en su domicilio pueda estar alerta, pueda estar pendiente de esa persona, o esa persona tenía a alguien a quien recurrir. O sea, a nuestro hospital vienen muchos pacientes que son del interior de la provincia. Me acuerdo de un paciente también que tenía un síndrome de Gaucher, que era del Cañado Ombú, creo que era algo así, se llamaba la localidad, que daba unos 80, 90 kilómetros de Avellaneda, al norte de la provincia, o sea, estamos hablando de cerca de 450 kilómetros de aquí de Santa Fe. Y el paciente tenía que venir 15 días a hacerse una infusión de la enzima, del reemplazo enzimático, un paciente al cual se le puso un portal implantable, y bueno, y lo único que había que hacer era saber, bueno, hoy por hoy, después de mucho tiempo, ese paciente se está haciendo la reposición enzimática en el centro de la salita, en el centro de salud de su domicilio, porque de cercano de su domicilio se capacitó a la enfermera que estaba ahí y viene acá al hospital cada 6 meses. Pero fue un proceso muy costoso. Yo supongo que, o sea, que la enfermedad grave, el problema grave, el paciente oxígeno dependiente, le daba temor, digamos, al equipo de salud referencial de su domicilio. Yo creo que esto, bueno, también era toda una cuestión, una cultura de que
digamos, los centros de salud no estaban para problemas graves. Y bueno, y realmente yo creo que hoy, con este planteo que se hace en el curso, esto se viene trabajando hace bastante tiempo, un poco como eso se está revirtiendo, ¿no? Pero muchas veces nos pasó al revés, digamos. Desde el hospital de tercer nivel nos costaba de que el equipo local, el equipo referencial, que conocía la vida cotidiana de ese paciente, pudiera asumir a estos pacientes como que ellos tenían parte de esta responsabilidad. Y muchas veces esto nos costaba con el interior. Este chico con el Goyé estuvo más o menos unos 7 u 8 años viniendo al hospital cada 15 días a hacerse una infusión de enzimática, de la reposición enzimática, hasta que logramos que eso se pueda primero hacer en Avellaneda, después hacer en no me acuerdo qué otra localidad cercana, y luego en la salita de Cañada Umbú, que estaba ahí en el medio de la cuña boscosa santafesina. Y yo creo que esto fue un logro que lo mejor que ganó este muchachito fue calidad de vida, ¿no? Que era lo que buscábamos todos. Sí, por ahí el desafío también es, ¿no? En este ida y vuelta, y comparto, ¿no? Siempre estamos hablando de relaciones bidireccionales, ¿no? Porque si no replicamos el modelo de quién le manda a quién lo que debe hacer, y en realidad el mandato, entre comillas, debería ser la necesidad de la familia, del paciente o de la comunidad. Pero digo, a veces lo interesante que tienen estos ejemplos, como dice Adrián, es si nosotros desde el equipo podemos construir a partir del caso particular. Si nosotros esta red que nos obliga a un caso raro, no la usamos únicamente para atender aquel síndrome complejo que requiere de todas nuestras habilidades, sino que además, frente a otras situaciones que pueden ser no tan complejas de los médicos, pero sí desde la vulnerabilidad, ya dejar redes establecidas, ¿no? Esto es importante porque muchas veces a partir del caso eh, te permite sentar a hablar a las personas que por ahí son más resistentes al diálogo. Eh, y también otra de las cosas que nosotros vemos en estos casos como herramientas interesantes para pensar, porque uno lo ve en términos positivos, es el efecto de contagio o de copia, ¿no? El término es decir, ¿por qué si yo veo que ya este otro centro de salud que empezó a hacer este mecanismo le está yendo mejor, tiene menos cola, logró resolver tal o cual problema, mirá qué bien que tienen? Este, También el usarlo, ejemplos de resolución de problemas de otros centros hacia el nuestro, cuando logran, o del nuestro como ejemplo hacia otros. Por eso decimos también que a veces, como estaba en la presentación, de un solo caso, sabiendo que es más vulnerable, nosotros modificar las herramientas hegemónicas clásicas, digamos, o tradicionales clásicas, para pensarlo de una manera distinta, apuntando a esos más vulnerables, suma un valor importantísimo al interior del sistema. Porque puede decir, bueno, pero esto es a la organización del sistema completo es mínimo, y en realidad es mucho más importante de lo que se civiliza en un principio, porque rompe, digamos, es como la gotita de la piedra que cae en el agua y la ola empieza a expandirse. Rompe con un modelo de paisaje establecido de que no se puede hacer otra cosa. Entonces, cuando uno empieza, ya sea de a dos, de a tres, de a cuatro casos, ya es como esa pequeña piedra que empieza a, no, no, sí hay otra forma de hacer. Entonces rompe ese paisaje que parece inmodificable. Esto lo digo en términos más optimistas, en la cuestión de que no hay que perder la esperanza de que no surja el caso. Lo que sí hay que estar atentos y uno tener claro hacia dónde quiere construir, para que en el momento en que aparezca la oportunidad uno la pueda aprovechar. ¿Mm? ¿Algún otro aporte?
Bueno, bárbaro. Igual de todas maneras, el 6, según el cronograma, sería la semana que viene, tenemos otro encuentro. Vamos a repasar algunas cosas de vínculo, vamos a mechar algunos temas relacionados a clínica ampliada y vamos a repasar esto que dimos de apoyo matricial, también con ejemplos como para ir tratando de pulir lo trabajado. Les recuerdo que vayan viendo la posibilidad de actualizar las tareas. Nosotros estamos con la idea de poder lanzar el, el mes que viene ya el inicio del trabajo final, cosa de poder estar cerrando el curso antes de fin de año. Y bueno, la base para la construcción del trabajo final saben que es la sumatoria de muchas de las tareas que fuimos haciendo hasta ahora. Así que, bueno, entren al campus, vean la Biblio y nos comunicamos cualquier cosa a través de mensajería interna. Y la próxima entonces el 6. Saludos a todos y gracias.